Hey, bienvenido una vez más. Qué gusto poder saludarlo a usted. Llegamos a la lección número 8, Dios y el pacto. Esta semana vamos a estudiar sobre los pactos que Dios hizo con el pueblo durante toda la historia y en especial el capítulo 10 del libro de Nehemías, donde el pueblo hace un pacto con Dios. Y desde ahora quiero invitarlo a usted a prepararse para el fin de este estudio, que usted también pueda hacer un pacto especial con Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Está listo? Bueno. Vamos a comenzar entonces a estudiar la Biblia ahora. Lección número 8, Dios y el pacto, y vamos de frente al texto bíblico para memorizar. Por favor, acompañe conmigo en pantalla. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas, por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías capítulo 9, versos 38 y Nehemías capítulo 10, verso 39. La lección de domingo nos invita a leer un texto de la Biblia que está bien largo y yo no lo voy a leer ahora porque está bastante largo. Le recomiendo a usted quisiera invitarlo a que saque tiempo de leer ese texto. Ahora, en ese texto está el pacto que el pueblo hace con Dios y cómo lo firman y qué decisiones toman. Para entendernos bien la lección de esta semana, necesitamos entender una cosa. Dios hace pactos con su pueblo desde que el mundo es mundo. ¿Está bien? Y el primero de estos es en la creación. En la creación Dios les dice, mira, si ustedes hacen eso, serán bendecidos. Si hacen el otro, pues se enfrentarán los problemas naturales de tomar malas decisiones. Y aquí quizás sería interesante hacer un paréntesis. Por veces yo recibo mensajes de gente diciéndome así, pastor, lo que me está pasando porque yo he desobedecido a Dios y ahora Dios me está castigando. Querido, si Dios fuera a castigar a todo mundo que le desobedece, pues Dios no haría otra cosa porque todos desobedecemos a Dios. No, Dios no lo está castigando a usted porque usted desobedeció a Dios. Lo que nos pasa a nosotros cuando desobedecemos a Dios es que nosotros nos enfrentamos las consecuencias naturales de nuestras malas decisiones. Cuando yo tomo malas decisiones, yo me enfrento a las consecuencias. Yo quiero por veces salir a prender el auto para calentarlo con esta chompita bien sencilla. Y el frío aquí en centígrados está bajo 7 negativo. Y mi esposa siempre me dice, no salgas así, te vas a enfermar. Resulta que yo no le hago caso y me he enfermado. Ahora, sería ridículo decir, mi esposa me está castigando porque yo la desobedecí. Resulta que muchos pensamos eso de Dios. Y no, ni mi esposa me está castigando, ni Dios le está castigando a usted. Nosotros nos enfrentamos a las consecuencias naturales de tomar malas decisiones. ¿Está bien? Ahora, en la genealogía de Adán, en ese primer pacto, presentamos los que se portan bien y los que se portan mal. Y quizá la expresión no sea la mejor. Los que siguen el plan de Dios y los que no siguen el plan de Dios. Y aquí simbolizando a los que no siguen el plan de Dios está Caín y su descendencia. Al otro lado está Set y su descendencia. Y la lección hace un paralelo entre ellos, donde la séptima generación de cada uno de ellos dos se equipara. La séptima generación de Caín es Lamec, el primer registrado en la Biblia a introducir el hecho de tener más de una esposa, tener dos esposas. Al otro lado, tenemos en la séptima generación de Set, tenemos a Enoc, al que caminó con Dios y Dios se lo llevó para él. Ahora, las ganas del ser humano de hacer maldad eran tan grandes que la generación de Caín prosperó más que la generación de Set y de Enoc. Tanto así que Dios tuvo la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Apagó todo con el diluvio y vamos a comenzar. Y ya le dio un segundo pacto ahí en el diluvio. Queridos, Dios quiere hacer pacto con nosotros. Dios quiere entrar en pacto con nosotros. Desde que comenzó el mundo, Dios está haciendo pacto con nosotros. Y querido, yo estoy seguro que ahí donde usted está, donde quiera que usted esté, sea la situación que usted esté viviendo, Dios quiere hacer un pacto de amor con usted. Y en este estudio yo le voy a repetir, repetir y repetir. Por favor, acepte hacer un pacto con Dios. Usted va a ver, usted es el gran bendecido de todo eso. Durante la historia,
nosotros tenemos 7 pactos que Dios hace con la humanidad. Esos pactos son presentados de la siguiente manera. Acompañe conmigo en pantalla. Primer pacto, el pacto de Adán, Génesis 1 a 3. El segundo pacto, el pacto de Noé, Génesis 6 a 9. El tercer pacto, Abraham, Génesis 12, 1 a 3. Cuarto pacto, Moisés y la nación israelita, Éxodo 19 a 24. Quinto pacto, Finés, Números 25, 10 a 13. Sexto pacto, David, Segunda de Samuel 7, de 5 a 16. Y el séptimo pacto, el nuevo pacto, Jeremías 31, 31 a 34. Leamos ahora 3 textos de la palabra de Dios que nos van a ayudar a entender un poquito mejor la gravedad o la seriedad de esos pactos. Acompañen esta lectura en pantalla, por favor. Estará el arco en las nubes y yo lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9, 16. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 7. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55, verso 3. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13, verso 20. En los textos que leímos encontramos la expresión pacto eterno. ¿Por qué eso es importante? Porque mucha gente por veces en el intento de probar sus puntos en relación a la Biblia piensa que el pacto de Dios con Israel era uno y el pacto de Dios de la venida de Jesucristo era otro. Piensan que son 2 pactos distintos y no es así. Son 16 veces que se expresa pacto eterno o pacto perpetuo en la Biblia y sí, la gran mayoría de ellos tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero hay también expresiones, pacto eterno, pacto perpetuo, que tienen que ver con el nuevo pacto desde la venida del Señor Jesucristo, que tienen que ver con el evangelio, que tienen que ver con la predicación. Quiero mostrarle, porque la lección muestra eso y creo que es bien interesante, cómo podemos comparar las características del pacto antiguo y del nuevo pacto. Por favor, acompañe esa comparación en pantalla. El pacto nuevo y el pacto antiguo tenían santificación. Jeremías 31:3 se puede comparar con Hebreos 8:10. Dice la Biblia, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. También trae reconciliación. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:3 y usted lo puede comparar a Hebreos 8:10. Misión. Y yo no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Jeremías 31:34 lo puede comparar con Hebreos 8:11. Y por último, justificación. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34 y lo puede comparar con Hebreos 8:12. Los pactos de Dios no cambian, son eternos. Si alguien le dice, no, que el pacto del Antiguo Testamento, no el pacto del Nuevo Testamento, es el mismo pacto, es el mismito pacto. Y usted puede buscar, ver cómo ellos se complementan. Una vez más, Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es tu Dios. Y Él quiere hacer un pacto de amor contigo. Y yo te invito una vez más, haz un pacto con Dios. Vas a ver que el bendecido es usted, soy yo, somos nosotros nomás. En la lección de martes vamos a estudiar la estructura de ese pacto. Él se divide en algunas partes y es bueno que usted entienda eso. Le va a ayudar mucho a entender qué es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Acompañe esa estructura en pantalla ahora. Los pactos que eran comunes en la época del Israel antiguo tenían las siguientes partes: preámbulo, prólogo histórico, cláusulas o leyes, bendiciones y maldiciones, testigos, cláusulas especiales o señal del pacto.
casos clásicos de esa estructura de pacto es el libro de Deuteronomios. Es enterito un pacto del pueblo con Dios, de Dios con el pueblo. De ahí la importancia de que en Deuteronomio se repitan todas las leyes que Dios le dio al pueblo una vez más para que ellos se acuerden del pacto, y la respuesta del pueblo siempre es muy buena a esos pactos. Otro buen ejemplo de cómo hay ese pacto y cómo esas estructuras son seguidas es el capítulo 24 del libro de Josué. Les recomiendo la lectura del capítulo 24 del libro de Josué. Ahí encontramos bien claras esas estructuras. En la lección de miércoles, en el capítulo 10, los versos 30 a 39, vamos a encontrar las cosas que el pueblo estaba dispuesto a hacer para entrar en pacto con Dios. Por favor, acompañe la lectura de esta porción de la Biblia en pantalla. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y para que los levitas reciban la décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran y los porteros, los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías capítulo 10, versos 30 a 39. Existen 4 promesas importantes que el pueblo hace aquí que son muy relevantes para nuestro estudio y para nuestro ejemplo de cómo proceder. Mire estas promesas. Nada de matrimonios mixtos, verdadera observancia del sábado, cancelación de la deuda y observancia del año sabático para cuidar de los pobres y darles libertad. Y cuarto, apoyo económico para el templo, sus servicios y el personal al llevar las primicias de los primogénitos y el diezmo, asegurando así la continuidad de la verdadera adoración. Mira, cuando el amor de Dios me impacta, como impactó ese pueblo, acuérdate, el contexto de esta promesa es: Dios los había sacado del cautiverio una vez más, les había dado el privilegio de reconstruir los muros, reconstruir el templo. Para el israelita, la reconstrucción de los muros y del templo eran sumamente importantes, eran motivo de orgullo nacional. Ellos estaban increíblemente felices con todo eso. Y la reacción a esa felicidad fue entrar en pacto con Dios. Y hicieron esas 4 promesas que en este contexto eran muy importantes. Ahora, usted y yo, cuando nos deparamos con la salvación, con el amor de Dios, con la gracia maravillosa de Dios, con el perdón maravilloso que Dios pone sobre nuestra vida, cuando usted y yo nos deparamos con las muchas bendiciones que Dios hace por nosotros, mi pregunta es esta:
¿Cuál es la reacción nuestra? ¿Cómo reacciona usted a eso? Cuando yo quiero hacer algo por Dios y lo hago por amor, ese sacrificio no que me garantiza la salvación, no. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Y querido, te voy a decir más. Cuando Dios me salva, mi respuesta no tiene que ser porque yo tengo que portarme bien. Mi respuesta tiene que ser porque yo amo a Dios. Y porque yo amo a Dios, yo estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida de cosas que yo sé que me hacen daño. Por ejemplo, el pueblo de Israel promete que no habrán matrimonios mixtos. Ah, pastor, quiere decir que son racistas. No es eso. Ah, pastor, quiere decir que no me puedo casar con una persona de otra iglesia. Tampoco es eso. Es que en este contexto, casarse con una persona de otra nacionalidad quería decir traer la adoración de esa persona de otra nacionalidad. Y no que uno era adventista y el otro bautista, el otro asambleano, el otro metodista. No, es que uno adoraba a Dios y el otro adoraba a Baal. Entonces las diferencias eran muy grandes. Entrar en acuerdo con eso era naturalmente permitir que la adoración a otro Dios entrara. Por eso ellos toman la decisión, no nos vamos a juntar más. ¿Por qué? No porque esta gente no sea buena o sea mala, no, es que queremos mantener la adoración a Dios. ¿Se da cuenta? Mi respuesta tiene que ser con un objetivo, adorar a Dios, alabar a Dios, engrandecer a Dios en mi vida. Por eso cuando una persona conoce a Cristo, mucha gente le dice, ay, te has cambiado ahora porque vas a la iglesia. No, uno no cambia porque va a la iglesia. Uno cambia porque ama a Cristo. Mi pregunta a usted hoy día es, ¿qué está dispuesto usted a hacer para entrar en un pacto con Dios? ¿Qué está dispuesto usted, qué usted está dispuesto a dejar por amor a Dios? ¿Qué cambios en su vida usted estaría dispuesto a hacer porque siente el amor poderoso de Dios en su vida? Ah, pastor, yo no tengo que hacer cambios. Yo, Rubén, necesito hacer muchos cambios en mi vida. Y cada día que yo veo la sonrisa de mis hijas, el amor de mi esposa, cada día que yo subo a predicar, cada vez que yo escucho las historias de cómo personas han sido bendecidas por un mensaje que yo llevé o por un video que yo hice, yo me siento tan pequeño delante de Dios. Y en mi corazón yo digo, Señor, yo tengo que mejorar, yo tengo que hacer cambios en mi vida para que mi vida sea una alabanza a tu nombre. Querido, el pacto que hacemos con Dios no es para ir a la iglesia, para dejar de tomar o eso, el otro. No, solamente eso. Es porque yo amo a Dios. Yo te invito hoy día, haz un pacto con Dios. Pídele al Señor, Señor, ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida para seguir tu camino de la mejor manera posible? Yo estoy seguro que Dios te va a mostrar eso. Por medio del correcto ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrás fuerza de lo alto para sostenerte firme, rindiéndote así constantemente a Dios. Serás capacitado para vivir una nueva vida, más precisamente la vida de fe. Camino a Cristo, página 48. La lección del día jueves presenta algo bien interesante. De las 4 promesas que el pueblo hace, de las 4 promesas que el pueblo presenta como respuesta al pacto de lo que quieren hacer para adorar a Dios, la lección destaca el cuidado del pueblo para con el templo. El texto bíblico muestra que el pueblo estaba dispuesto a hacer mucho más de lo que tenía que hacer por el templo. ¿Por qué? Porque es el punto más importante. Porque el templo dictaba cómo era el ritmo de la vida religiosa del pueblo. El templo, además de eso, apuntaba para la persona del Señor Jesucristo, apuntaba para el Salvador que el pueblo esperaba que un día llegara, el Mesías Redentor, apuntaba de esa manera. Por eso el templo era tan importante. El santuario, cuando fue construido por Moisés, todo lo que pasaba en el santuario apuntaba para Cristo, apuntaba para el sacrificio. Por ejemplo, la gente cometía sus pecados, venía y confesaba su pecado poniendo la mano sobre la cabeza de un animalito y entonces oraba y el animalito era sacrificado y eso representaba como el Señor Jesucristo recibiría nuestros pecados, cargaría nuestros pecados, como el Señor sería sacrificado. En otras palabras, mirar al templo era mirar a la esperanza de tener salvación. De ahí la importancia de dedicarse
al mantenimiento del templo. Ahora entienda eso. Eran tiempos de crisis. No había abundancia de dinero. Ellos todavía, aunque tenían el templo, aunque tenían los muros reconstruidos, todavía seguían esclavos del rey, todavía seguían pagando tributos. De su cosecha tenían que mandar al rey, de su dinero tenían que mandar al rey. Así que no sobraba mucho. Pero ellos decidieron en su corazón, tenemos que aportar para el templo. Y querido, aquí una cosa que he aprendido en mi vida, que la crisis no es solamente una crisis. La crisis muchas veces es una oportunidad de crecer en nuestra confianza en Dios. Yo, en lo personal, no creo que Dios mande una crisis. Yo creo sí que Dios permite que las crisis lleguen a nuestra vida. Por veces no las entenderemos completamente. Hay gente que piensa, no, Dios te va a mostrar por qué todo está pasando. Quizá no. Ahora, una cosa que he aprendido es que en cada momento de crisis, cuando yo me acerco a Cristo, yo confío en Él, Él me ayuda a pasar por esa crisis y uno sale más fuerte de esa crisis. El pueblo decidió en medio de esa crisis dedicarse a Dios. ¿Por qué? Porque la vida religiosa no se vive sentado. La vida religiosa, la vida cristiana es una vida de acción, es una vida de trabajo, es una vida de participación, de dedicación. Queridos, si tu vida religiosa, yo siempre digo eso, si tu vida religiosa es solamente ir a la iglesia, leer la Biblia, criticar, juzgar, si eso es lo único que tu vida religiosa representa, quizá no hayas entendido qué es el Evangelio. No se vive la vida religiosa sentada en las bancas de la iglesia a ver quién va a predicar, quién va a cantar. Por veces me encuentro gente que me dice, no, va a predicar este, mejor me voy a la casa. No, va a predicar el otro, va a cantar este, no, mejor. Como si yo estuviera en mi vida cristiana, en el templo, en la iglesia, para ser entretenido, para que me den de comer. Mi querido, entiende bien esto. ¿Quieres crecer en tu pacto con Dios? Dedícate al trabajo por Dios. Haz más de lo que estás haciendo. Involúcrate más. ¿Sabe una curiosidad? En los pactos del pasado, tanto rey como vasalo sacaban provecho del pacto. El rey protegía al vasalo y el vasalo pagaba interés, pagaba impuestos, le daba de comer a la mesa del rey. O sea, había una relación así de ayuda mutua. En nuestro caso con Dios, no hay esa relación. Dios hace todo por nosotros. Él nos ama, Él nos salva, Él nos perdona, Él nos bendice, Él nos ayuda en todo. Pero ¿qué podemos hacer por Dios? ¿Qué podemos hacer por Dios nosotros? Por veces yo predico y recibo mensajes y veo a la gente y abrazo a la gente a la puerta cuando puedo y escucho sus historias, sus testimonios y veo cómo Dios me usa en el púlpito. Por veces yo veo la sonrisa de mi hijita o el amor de mi esposa, de mi familia y siento como Dios no, lo ama a uno, como Dios me ama, me quiere. ¿Qué podría hacer yo por Dios? ¿Qué provecho saca Dios de estar en pacto conmigo? Y la respuesta es ningún provecho. El único que saca provecho somos nosotros, usted y yo. Por eso, una vez más, lo invito a que entre en pacto con Dios. Dedíquese a Dios, trabaje por Dios. Busque en Dios saber qué cambios hacer. Busque en Dios saber cómo vivir. Estoy seguro que usted será grandemente bendecido. Dios tiene un plan para usted. Quizá no parezca, pero Dios tiene un plan para usted. Quizá hoy día sienta que todo el mundo lo ha abandonado a usted. Quizá hoy día sienta que todo el mundo está en contra de usted. Pero Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para su vida. Confíe en eso. Yo estoy seguro que la mano poderosa de Dios estará con usted siempre. Nos vemos la próxima semana para seguir estudiando. Chao.